Muy buenas tardes, estimados alumnos. Es un gusto compartir esta clase con ustedes acerca de la materia de Finanzas 1. Muy bien, vamos a dar inicio con la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. Pero antes voy a revisar que la configuración esté correcta para no tener ningún inconveniente en el momento de estar participando en la clase. Muy bien, todo en orden. Perfecto, entonces vamos a comenzar. El curso es Finanzas 1 por parte de la Universidad Santander. Introducción. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bien. El análisis de la información que está contenida en los estados financieros es uno de los aspectos fundamentales de las finanzas, porque con esta información se evalúa el desempeño de la entidad. Cuando una persona necesita saber su estado de salud, normalmente lo que hacemos es ir con un médico, ¿verdad? Quien, de acuerdo con herramientas y técnicas que el médico aprendió durante su carrera, ellos llevan a cabo un diagnóstico sobre la salud de la persona. Bien, lo mismo ocurre con las empresas. Las empresas necesitan de un analista financiero para que con el uso de herramientas y de técnicas pueda realizar un diagnóstico sobre la salud financiera de la entidad. Entonces, el propósito del análisis financiero es que la evaluación del desempeño de la entidad permita la oportuna y correcta toma de decisiones. ¿Sí? La información es útil para tomar decisiones. Muy bien. Existen varios métodos para poder realizar un análisis financiero. Por ejemplo, tenemos el método de porcientos integrales, el método de tendencias, el método de aumentos y disminuciones, entre otros. Y en esta clase nos vamos a enfocar exclusivamente en las razones financieras. ¿Qué son las razones financieras? Las razones financieras es la relación de magnitud que existe entre dos cifras que se comparan entre sí de diferentes cuentas de los estados financieros. Son auxiliares para indicar probables aspectos que pudieran tener problemas en una empresa. Entonces, en otras palabras más sencillas, las razones financieras son un conjunto de fórmulas en donde vamos a necesitar tomar datos de los estados financieros, en este caso del balance general y del estado de resultados. De ahí vamos a tomar nosotros algunas cuentas y las vamos a colocar en las fórmulas. Las fórmulas son muy sencillas y en esta clase les voy a presentar cuáles son para que puedan aplicarla en el ámbito laboral. Existe el método de razones financieras simples, que es el que vamos a ver hoy. Consiste en determinar las diferentes relaciones de dependencia que existen al comparar de manera sistemática las cifras de dos o más conceptos que integran los estados financieros de una empresa. Es lo que les mencionaba. Aquí podemos comparar las cuentas que aparecen en los estados financieros. Y son fórmulas muy sencillas, como el nombre lo dice, son razones simples. Y también tenemos el método de razón financiera estándar. Este consiste en calcular el valor promedio de los valores de varias empresas de una razón financiera en específico, es decir, el valor que tienen las empresas respecto de un área financiera. Este método se utiliza comúnmente en aquellas empresas que tienen varias subsidiarias o filiales.
Les voy a colocar un ejemplo. Hace 6 años yo trabajaba en una empresa que se llama Copamex y Copamex tiene se divide en varios grupos. Tenemos Copamex Corrugados, que se dedica a fabricar cajas de cartón corrugado. También tenemos otra planta de Copamex que ellos se dedican a reciclar el papel y el cartón. Hay otra planta de Copamex que se dedica a producir las hojas de máquina, las fascia bond. Y también hay otra Copamex que se dedica a elaborar el papel que se utiliza para la cocina. Entonces, todas estas empresas se dedican a fabricar diferentes productos, pero todas forman parte del grupo Copamex. Entonces, cada empresa por individual va a calcular sus estados financieros y al final tienen que consolidar toda la información. Y al momento de analizarla, van a utilizar precisamente las razones financieras estándar, porque de todo el conjunto de varias filiales que tiene la empresa, van ellos a calcular el promedio de cada una de ellas, porque todas se dedican a una cuestión diferente, ¿verdad? Una se dedica a fabricar cajas, otra papel, otra al reciclaje, pero cada quien hace sus estados financieros y al final, cuando van a analizar esta información, utilizan las fórmulas que vamos a ver el día de hoy y además calculan el promedio, ¿verdad? Para únicamente quedarnos con un solo dato para poder evaluar el desempeño general de todo el grupo, porque como les comento, el grupo abarca todas las demás filiales. Entonces, de eso se trata, de obtener un promedio de toda la demás información. Muy bien, continuamos. Las razones financieras se dividen en razones de liquidez, razones de apalancamiento, razones de actividad y razones de rentabilidad. Todas estas razones financieras las vamos a revisar en este día. Las razones de liquidez, por ejemplo, tenemos la liquidez corriente, liquidez ácida, cobertura de deuda total, liquidez inmediata. Las razones de apalancamiento tenemos el pasivo total, activo total, pasivo total a capital contable, pasivo en moneda extranjera, pasivos a largo plazo, activo fijo, cobertura de intereses y cobertura de deudas con ventas. En cuanto a las razones de actividad, tenemos la rotación de activos, la rotación de activos fijos, rotación de inventarios y el costo de los pasivos. Y las razones de rentabilidad son el margen de utilidad, la rentabilidad del capital contable, rentabilidad de la inversión y dividendos pagados. Muy bien, vamos a proceder a explicar cada una de ellas y les voy a mostrar la fórmula para poder calcularlas. Comenzamos con las razones de liquidez. La liquidez de las empresas mide la capacidad que tiene para poder cumplir con sus obligaciones corrientes o de corto plazo de manera oportuna. Es decir, con estas fórmulas de razones financieras podemos saber si la empresa es capaz de pagar sus deudas en tiempo y en forma. Y también gracias a estas razones financieras podemos responder estas preguntas. Como por ejemplo, la primera nos dice, ¿la empresa podrá pagar sus obligaciones de corto plazo en tiempo y en forma? ¿Tendrá suficientes recursos en caja y en bancos para pagar las obligaciones de corto plazo? Depende de los inventarios para pagar sus deudas de corto plazo, es decir, es necesario que la empresa venda todas las mercancías al 100% para poder pagar las deudas. Entonces, estas preguntas se responden con base en estas fórmulas de liquidez. La primera razón financiera es la liquidez corriente. Esta es la fórmula por si gustan tomarle una captura de pantalla a la presentación o tomarle una fotografía con su celular. De igual forma, esta clase está siendo grabada para que ustedes posteriormente puedan volverla a revisar y consultar estas fórmulas. La liquidez corriente es igual
al activo circulante entre el pasivo circulante. Si se fija en la fórmula, es una división muy sencilla. Y a pesar de su sencillez, nos brinda una gran cantidad de información y con esto podemos tomar muchas decisiones muy importantes para la empresa. Muy bien. Con esta razón financiera de liquidez corriente, podemos medir la capacidad que tiene la empresa con activos que se espera se conviertan en efectivo en corto plazo para poder pagar sus deudas de corto plazo. Es decir, aquí podemos ver si con los activos circulantes que tiene la empresa puede pagar los pasivos circulantes. La liquidez ácida. Esta es la fórmula que les presento. Es activo corriente, que es lo mismo que activo circulante, menos inventarios entre el pasivo circulante. Y con esto vamos a medir la capacidad que tiene la empresa de pagar con activos de inmediata realización las obligaciones de corto plazo. Es un índice de solvencia inmediata. Muy bien, esta fórmula de liquidez ácida es muy parecida a la de liquidez corriente. Lo único diferente es que se le restan los inventarios. ¿Por qué? Porque los inventarios dependen mucho del producto. Hay inventarios que sí se pueden lograr vender rápidamente, como por ejemplo los dulces, pero hay inventarios que tardan un poquito más en vender, como por ejemplo los automóviles. Entonces, aquí de preferencia vamos a restarlos para únicamente tomar en cuenta todos los demás activos circulantes menos los inventarios, porque no sabemos si los inventarios se van a vender completos o no. Entonces, para evitar un error en la toma de decisiones, vamos aquí a eliminarlos y al final lo dividimos entre el pasivo circulante. Cobertura de deuda total. Aquí vamos a dividir el activo corriente, que es lo mismo que activo circulante, entre el pasivo total. Y con esta fórmula vamos a medir la capacidad que tiene la empresa de pagar con los activos de corto plazo las deudas totales. ¿Sí? Aquí podemos ver si con el activo circulante se puede pagar absolutamente todas las deudas, tanto pasivos circulantes como fijos y como diferidos. Todos los pasivos, aquí podremos revisar si se pueden liquidar o no. Por último, tenemos la fórmula de liquidez inmediata. En este caso vamos a dividir el activo disponible entre el pasivo circulante. El activo disponible se refiere puede ser el activo circulante o el efectivo. Y mide la capacidad que tiene la empresa de pagar con efectivo las deudas de corto plazo. Es decir, si las deudas las puedo liquidar fácilmente con solamente el efectivo. Vamos a ver un ejemplo, pero antes les muestro unos estados financieros de la empresa Metales de Monterrey. El estado financiero de color verde es el estado de resultados. Muy seguramente en otras materias ya ustedes han repasado cómo se realiza este estado de resultados. Y ya una vez que se realizó, vamos a proceder a analizarlo a través de las razones financieras. Lo mismo sucede con el balance general, que es el estado financiero en color rosa. Aquí ya lo tenemos realizado y vamos a analizarlo. Recuerden que el análisis de la información financiera precisamente consiste en esto, en revisar los estados financieros, especialmente estos dos, porque de estos dos se obtienen los datos necesarios para poder pasarlos a las fórmulas de las razones financieras y con esto podemos analizar la posición y el desempeño financiero de una compañía. Y también con esto podemos nosotros evaluar el desempeño financiero a futuro. También podemos hacer proyecciones a futuro si la empresa sí lo desea. Entonces, aquí les presento esta información porque con base en esto vamos ahora sí a practicar las razones financieras. Liquidez ácida. Comentábamos hace un momento que la fórmula es activo corriente menos inventarios entre pasivo circulante. El activo, inventario y pasivo circulante son cuentas del balance general. Entonces vamos a regresarnos para ver los datos. El activo corriente
que es el activo circulante, es de 190,000. Aquí estamos en el balance general y lo voy a trasladar aquí en la fórmula, 190,000 menos los inventarios. Vamos a revisar de cuánto es el valor, 74,000, aquí está, entre pasivo circulante. Vamos a revisar. Pasivo circulante es lo mismo que pasivo a corto plazo y sería 135,000. Vamos a realizar esta operación, 190,000 menos 74,000, y el resultado que nos dé de esta resta lo vamos a dividir entre 135,000 y nos da un total de 0.86. ¿Qué quiere decir? Bien, que por cada peso que adeuda la entidad a corto plazo, existen 0.86 centavos de activos de pronta realización para pagar sus obligaciones. Es decir, si la empresa debe un peso, únicamente debe un peso, ¿cuánto tengo para pagar de activos esa deuda de un peso? Únicamente 0.86 centavos. Entonces, no voy a completar pagar todas las deudas con todos los activos circulantes, ¿verdad? Porque si me deudas de un peso y de activos es 0.86 centavos, no se completa. Entonces, aquí podemos nosotros buscar alternativas, ver cómo podemos, por ejemplo, vender más para recibir más ingresos y también buscar a lo mejor alguna otra fuente que nos pueda ayudar a poder pagar las deudas. Liquidez inmediata. Comentábamos que la fórmula es activo disponible entre pasivo circulante. Entonces tomamos los datos del balance general, realizamos la operación y en este caso nos da un total de 1.41. Y la interpretación es la siguiente. Por cada peso que adeuda la entidad a corto plazo, existen 1.41 pesos de activos circulantes para hacer frente a sus obligaciones. Aquí en este caso sí, si tenemos una deuda de un peso, fácilmente podemos nosotros cubrir nuestra deuda a corto plazo, porque aquí nos dio un resultado de 1.41, entonces pasa por 41 centavos el resultado, entonces se cubre el peso de deuda fácilmente. La parte de interpretación, ustedes van a adquirir experiencia conforme vayan ustedes trabajando en esta parte de finanzas. Sí, porque para poder interpretar bien las cifras, en primer lugar tienen que conocer la empresa, ¿verdad? El giro, a qué se dedica, cuáles son sus productos, el tamaño, el mercado, etcétera. Y también se debe de conocer, por ejemplo, las cuestiones que pueden afectar a la compañía, es decir, conocer el ambiente externo, y además se debe de tener mucho juicio, experiencia y conocimiento acerca del negocio. Estas son las cualidades que debe tener un analista. Tiene que ser un experto para poder interpretar de una mejor forma lo que viene siendo las razones financieras. Entonces, ustedes con el tiempo van a ser expertos en finanzas. Continuamos ahora con las razones de apalancamiento. Muy bien. ¿Apalancamiento qué es? Es cuando se combinan las deudas con el capital contable. Y esto se utiliza para financiar las inversiones en activos. Es decir, el apalancamiento es la cantidad de deudas que se usa en el financiamiento de la empresa. Si muchas veces la empresa necesita comprar un activo, vamos a suponer una máquina nueva. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, busca dos opciones. La primera es solicitar un préstamo al banco y la otra opción es pedirle el apoyo a un socio de la empresa para que aporte el capital necesario para poder comprar esa maquinaria. Entonces, con estas razones de apalancamiento podemos ver precisamente estas dos variables, tanto los pasivos como el capital. Y las fórmulas son las siguientes que a continuación aquí les presento. Pasivo total a activo total. La fórmula es dividir el pasivo total entre el activo total.
Y con esto vamos a obtener el porcentaje de fondos totales aportados por los acreedores en relación con la inversión total. Pasivo total a capital contable. Aquí vamos a dividir el pasivo total entre el capital. Y de esta forma obtendremos una medición sobre la participación de los acreedores en la empresa en relación con la aportación de los accionistas. Pasivo en moneda extranjera. Vamos a dividir el pasivo en moneda extranjera entre el pasivo total. En muchas ocasiones las empresas adquieren créditos en dólares. Entonces, o a lo mejor tienen algún proveedor, ¿verdad?, que es extranjero, el que le provee la materia prima. Entonces el crédito o el del pasivo pues se les otorga en la moneda de aquel país. Entonces de esta forma, con esta fórmula podemos nosotros medir la cantidad de deudas que tiene la empresa en moneda extranjera y que se han utilizado en el total del financiamiento de la empresa. Aquí vemos la parte de las deudas extranjeras. Pasivo a largo plazo, activo fijo. Aquí vamos a dividir el pasivo a largo plazo entre el activo fijo. Y con esto podemos observar la cantidad de deudas a largo plazo que se utilizaron en la empresa para poder comprar activos fijos. Que es como el ejemplo que yo les comentaba. Si la empresa compró una maquinaria, bien, hay que ver de cuánto fue la deuda a largo plazo y con esta razón financiera podemos analizarla. Cobertura de intereses. Aquí vamos a dividir el resultado de operación. Este resultado de operación lo pueden encontrar en el estado de resultados, este dato. Aquí si se fijan, aquí estamos ya mezclando algunas cuentas que son del estado de resultados. No únicamente nos basamos en el balance general, a veces se tienen que combinar. Más adelante vamos a ver otra. Entonces, para medir la cobertura de intereses, utilizamos esta fórmula, resultados de operación entre los intereses pagados, y de esta manera vamos a medir la capacidad de la empresa para pagar con las utilidades de operación los intereses que se producen por las deudas contraídas. Aquí vamos a ver si viene siendo con la parte de la utilidad operativa que se encuentra en estado de resultados, si con la utilidad de operación podemos pagar los intereses que tenemos de las deudas. Recordemos que cuando uno solicita un préstamo, por ejemplo, un banco, normalmente nos cobran un interés. Entonces, con esta fórmula podemos ver si podemos pagar esos intereses sin contar la deuda, únicamente los intereses con el resultado operativo. La siguiente fórmula es la cobertura de deudas con ventas. Aquí vamos a dividir las ventas netas entre el pasivo total. Mide la capacidad de la empresa para pagar las deudas totales con los ingresos que se obtuvieron por las ventas. Sí, aquí podemos analizar si las deudas se pueden liquidar con todo lo que se vendió en el periodo. Vamos a ver un ejemplo acerca de estas fórmulas. Vamos a ver esta razón financiera que es pasivo total a activo total. La fórmula es pasivos totales entre activos totales. Vamos a tomar el dato de pasivo total y de activo total del balance general. Y aquí sustituimos los datos en la fórmula. Posteriormente realizamos la división y nos da un resultado de 0.48. Este valor indica que la empresa ha financiado casi la mitad de sus activos con deuda. Casi todos los activos que tiene los compró la empresa con deuda. ¿Por qué? Porque es 0.48. Si el total es 1, 0.48 es casi 0.50, es la mitad. Entonces quiere decir que es lo que se tiene de deuda. Se utilizó la deuda o se adquirió muchos préstamos con el banco para poder comprar los activos que tiene la empresa. Entonces, hay que ver la forma de poder disminuir estas deudas, porque tener muchas deudas, tanto para una persona como para una empresa, no es sano.
Entonces siempre hay que buscar la forma de poder crecer y de liquidar las deudas. Vamos a aplicar la siguiente fórmula, pasivo total a capital contable. Vamos a dividir el pasivo total entre el capital. Tomamos los datos del balance general, aquí están. Estos datos son de los estados financieros que les presenté hace un momento de Metales de Monterrey. Los tomamos únicamente, los pasamos aquí a las fórmulas, realizamos la división y en este caso fue 0.92. ¿Qué quiere decir? Que por cada peso de capital que invirtieron los socios de la empresa, existen 0.92 centavos de deuda con los acreedores. Si aquí podemos ver la relación. Un socio aportó un peso, pero tenemos 0.92 de deuda. Entonces, básicamente, si nosotros utilizáramos el dinero del capital para pagar la deuda es muy alta, es de 0.92. Entonces, prácticamente sería todo el capital pagando las deudas. Entonces, de igual forma, hay que buscar la manera de poder liquidarlas lo más pronto posible. Muy bien, continuamos ahora con las razones de actividad. A las razones de actividad también se les conoce como razones de ciclo, de ciencia, de ciclo y también de eficiencia, o de intensidad, con que se utilizan los activos para producir ingresos en la empresa. Aquí podemos ver si realmente la empresa está siendo eficiente o no. Porque cuando una empresa invierte en activos es porque los va a utilizar para poder generar ingresos, para poder ser rentables. Entonces, gracias a estas razones de actividad, podemos observar si los administradores y los gerentes de la empresa están utilizando correctamente sus activos para poder obtener ventas y utilidades para la empresa. Porque de eso se trata. Si estamos invirtiendo en un negocio es porque a futuro queremos crecer, queremos generar dinero, ¿verdad? Ese es el principal objetivo de cualquier empresa lucrativa. Entonces, aquí podemos ver cuáles son estas razones financieras. La rotación de activos se calcula con la fórmula ventas netas entre activo total. Y de esta manera vamos a medir el uso que se hace de los activos totales para generar ingresos por ventas. Aquí podemos ver si los activos que tiene la empresa están generando ventas o no. Rotación de activos fijos. Aquí vamos a dividir las ventas netas entre el activo fijo únicamente. Y aquí vamos a ver si con los activos fijos estamos generando ventas. Rotación de inventarios. Aquí vamos a utilizar en la fórmula unas cuentas que forman parte del estado de resultados, que sería el costo de ventas y el resultado de operación, que vendría siendo la utilidad. Y con esto podemos medir el número de veces que los inventarios entran y salen en los procesos productivos de la empresa. Vamos a ver ejemplos acerca de esto. Vamos a calcular la rotación de activos. La fórmula es la siguiente. Ventas netas entre activo total. Las ventas netas lo obtenemos del estado de resultados. Únicamente tomamos esa información y la sustituimos en la fórmula. Aquí está. Sería de 418,750. Entre el activo total es de 1,217,000. Vamos a realizar esta división y tenemos un resultado de 0.34. Quiere decir que por cada peso que se invirtió en activo total en la operación, se generaron 0.34 centavos de ingresos o de ventas. Con todos los activos, nada más se generó 0.34. Entonces, las ventas fueron muy bajas. Hay que buscar la forma de poder ser más eficientes y poder elevar este resultado.
Rotación de inventarios. Aquí vamos a dividir el costo de ventas entre los inventarios. El costo de ventas es una cuenta del estado de resultados y los inventarios los obtenemos del balance general. Realizamos la división y nos da un total de 4.53. Y este 4.53 son las veces que se han vendido los inventarios en promedio de las mercancías en el periodo que se está evaluando. Este indicador es muy importante porque se encarga de mostrar a la empresa si el producto se está vendiendo con rapidez o no. Una rotación muy baja significa que el artículo no tiene el precio adecuado o que probablemente no está muy bien posicionado en el mercado o simplemente no tiene mucha demanda, no tiene éxito. Y una rotación que es la ideal, pues va a depender mucho del tipo de artículo también. Por ejemplo, como les mencionaba hace unos momentos, se van a vender mucho más rápido los dulces que los automóviles. También hay que ver el tipo de producto que es. En este caso, este 4.53 quiere decir que durante el año se terminaron 4 veces los inventarios y tuvieron que volver a surtir. Entonces, podemos decir, dependiendo del giro, ¿verdad? Podemos decir que es algo muy bueno, suponiendo que vendemos automóviles, bueno, estar encargando automóviles porque se vende rápidamente 4 veces al año puede ser un buen indicador, quiere decir que vamos bien. Pero, por ejemplo, en la cuestión de los dulces se supone que se deben de vender un poquito más de forma más ágil. Entonces, 4 veces surtir dulces, pues es muy poquito, ¿verdad? Entonces, aquí depende mucho del tipo de producto y obviamente entre más veces se surta, más veces haya rotación de inventarios, pues mejor. Quiere decir que está saliendo el inventario muy fácilmente y rápidamente y quiere decir que realmente el producto ha tenido éxito. Muy bien, continuamos ahora con las razones de rentabilidad. Las razones de rentabilidad, como el propio nombre lo dice, miden el resultado de la administración para obtener utilidades. ¿Y cuáles son las fórmulas? Tenemos la fórmula del margen de utilidad, que vendría siendo la división del resultado neto entre las ventas netas. Es decir, vamos a dividir la utilidad neta entre las ventas netas. Y así podemos medir la utilidad que se obtiene por cada peso de ventas. ¿Sí? Si vendemos un peso, ¿cuánto va a ser nuestra utilidad neta? Con esta fórmula podemos nosotros calcularlo. Rentabilidad del capital contable. Vamos a dividir el resultado neto entre el capital contable. Y de esta forma vamos a medir el rendimiento que se produce por la aportación de los socios. Si el socio aporta, bueno, un peso, bueno, vamos a ver de ese peso que aportó cuánto nos está generando utilidad. Rentabilidad de la inversión. Vamos a dividir resultado neto entre activo total. Mide el rendimiento que produce la inversión de activos totales de la empresa. Sí, aquí vamos a ver si los activos que tiene la empresa realmente están generando utilidades. Dividendos pagados. Aquí vamos a dividir los dividendos en efectivo entre el resultado neto del ejercicio anterior. Y de esta forma mediremos la cantidad de utilidades que fueron pagadas como dividendos a los accionistas. Aquí vamos a ver cuánto fue lo que se le regresó a los accionistas, ¿verdad? Por su aportación. Vamos a practicar estas fórmulas. Tenemos el margen de utilidad. La fórmula comentábamos que es la utilidad neta entre las ventas. Vamos a tomar estos datos del estado de resultados y tenemos un resultado de 0.336, que sería un 3.36%. A estos decimales los multiplicamos por 100 y de esta forma podemos calcular en porcentaje.
Y esto quiere decir que si vendemos un peso de mercancía, vamos a tener 0.336 centavos de utilidad o 3.36% de utilidad por cada peso que se venda. Entonces, básicamente, pues habría que buscar la forma de obtener todavía más utilidad. La rentabilidad del capital contable. Aquí vamos a dividir la utilidad neta entre capital contable. Tomamos los datos. La utilidad neta proviene del estado de resultados de preferencia y el capital contable vamos a tomarlo del balance general. Aquí tenemos la información, realizamos esta división y tenemos que sería de 2.22%. Esto quiere decir que cuando un socio aporte un peso, tiene una utilidad de 0.222 o 2.22%. Ese rendimiento de la aportación de los socios. Es lo que les genera a ellos de rendimiento cuando ellos apoyan a la empresa y cuando ellos invierten en capital. Rentabilidad de la inversión. Tenemos la utilidad neta entre activos totales. Buscamos los datos, el de la utilidad neta lo encontramos en el estado de resultados y los activos totales en el balance general. Tomamos la información de estos estados financieros, los sustituimos en la fórmula, realizamos la operación y tenemos como resultado 0.0116, que es lo mismo que 1.16%. Quiere decir que es el rendimiento que se produce por la inversión en activos totales de la empresa. Los activos totales están generando este rendimiento o esta utilidad. Muy bien, entonces ya hemos terminado de revisar las fórmulas principales que corresponden a las razones financieras para que ustedes las conozcan y las puedan aplicar en su área de finanzas. Muy bien. En conclusión, recuerden que el análisis financiero es primordial para realizar una interpretación, evaluar la situación real de la empresa y visualizar la práctica futura de la empresa. Es decir, con el análisis financiero podemos ver en dónde estamos, cómo le va a la empresa y poder planear hacia el futuro. Si ahorita la empresa vemos que no le está yendo muy bien, entonces hay que buscar estrategias para que el futuro sea mejor. Y por eso es muy importante las razones financieras y el análisis financiero en general. Porque como les comentaba en el ejemplo del principio, con esto podemos diagnosticar la salud de la empresa. Podemos ver si va bien o si está mal para poder corregir y mejorar. Con el análisis se realiza una detección de los recursos financieros que están disponibles para mejorar los procesos y establecer las decisiones correctas y eficientes para la empresa. Muy bien. Les agradezco mucho su atención y les deseo mucho éxito en sus actividades. Muchas gracias.